Para comenzar, uno de los primeros libros que quisiera recomendar es el de Love Thy Body o Ama tu cuerpo, que fue escrito por Nancy Pearcey. Ya lo había recomendado antes porque yo ya leí este libro, no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años, pero es muy bueno. Este fue publicado en 2018 y habla específicamente sobre ideologías que ahora están muy de moda, como el feminismo, la ideología de género, la eutanasia y otros temas. Y aparte de dar una visión bíblica acerca de estos temas, lo que hace principalmente es dar datos estadísticos acerca de cuáles son los resultados que están teniendo estas ideologías y cosas así. Es súper útil. Al final del libro tiene un montón de referencias bibliográficas que son los que utiliza Nancy Pearcey al momento de escribir el libro. Después tenemos este libro que es Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Este yo no lo leí, lo tengo en mi lista de lectura de este año. Este fue escrito por Guadalupe Batallán. Guadalupe Batallán es una mujer joven, tiene 23 años a este punto si no me equivoco. Ella es argentina. No estoy segura exactamente qué estará estudiando en la universidad o si ya ha estudiado algo, pero es una activista pro vida argentina. El 2020, justo el año de la pandemia, sacó un libro llamado Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, haciendo referencia a este tema de la salud reproductiva, del aborto, etcétera, que tantas mujeres en Argentina apoyan. Como ustedes saben, el movimiento feminista en Argentina es muy fuerte en muchas ciudades, así que ella saca este libro con la idea de poder dar una visión más real de qué es realmente el aborto y qué es lo que implica para las mujeres. Muchas mujeres piensan que es revolución o que es libertad reproductiva o libertad sexual, lo que sea, o liberación, pero ella lo que les explica mediante el libro es que en realidad es un negocio, no es una revolución ni algo bueno para la mujer. Eso es todo lo que sé acerca de qué se trata. Ese también está en mi lista de lectura. Otro que también está en mi lista de lectura es 1984. 1984 es un libro que fue escrito por George Orwell. George Orwell fue un autor inglés nacido en India en 1907 y murió en 1950. De hecho, tuvo una vida bastante corta. En 1949 él escribe un libro llamado 1984. Se trata sobre una distopia social en la que hay revolución. Hay una revolución social a nivel mundial. Hay un Big Brother, creo que le llaman, que es como el que domina toda la tierra. Y más o menos te explica cómo es que reacciona la gente, algo por el estilo. Lo que sí he escuchado yo, y por eso tengo interés en leer este libro, es que este libro de 1984 es muy parecido a un libro que escribió Aldous Huxley llamado Un Mundo Feliz. Para los que conocen Un Mundo Feliz, o bueno, en todo caso para los que no conocen Un Mundo Feliz, este es un libro súper interesante en el que Aldous describe un mundo en el que se tiene como un gobierno centralizado a nivel mundial que escoge qué va a hacer cada persona para mejorar su mundo o para hacer un mundo feliz. Entonces dividen a las personas en 4 categorías, si no recuerdo mal, que son los alfa, que son los líderes, beta, gamma y delta. Los delta, si no me equivoco, llegarían a ser como la clase trabajadora. En este mundo feliz ya no existe la reproducción sexual normal en el que una mujer y un varón tienen un hijo, sino tienen laboratorios donde el gobierno mismo va creando bebés y de acuerdo al trabajo que quiere que tengan en el futuro, los va acondicionando fisonómicamente o editándolos genéticamente, etcétera. Entonces es así que el gobierno central mundial termina teniendo simples peones que nunca cuestionan al gobierno, sino que están totalmente felices, entre comillas, sirviendo al gobierno con la tarea que se les ha dado o las actividades que se les ha dado. Ya no existen las mujeres que se embarazan o las familias que tienen niños y que son felices y que les gusta, nada, todo es promiscuidad sexual, eso es lo más común. Y todas las personas que sí quieren tener todavía bebés, quieren tener familias, defienden los valores cristianos, se podría decir hasta cierto punto, son excluidos completamente, se los manda a la selva y se los tiene como una atracción turística porque son como salvajes en el libro. Que yo tenga entendido, 1984 es algo muy parecido y la razón por la que me parece importante leerla es porque
George Orwell, igual que Aldous Huxley, es como que se adelantan a lo que ellos ya veían que iba a pasar en el mundo. Es decir, ellos ya en su tiempo saben que en el futuro muy probablemente se va a despreciar el núcleo familiar, se va a despreciar lo que es la mujer, lo que es el hombre, ya no va a haber definiciones, va a haber un gobierno que quiere tomar control de todos a nivel mundial y la gente se va a dejar llevar simplemente por este tipo de cosas o por el gobierno, por lo que dice el gobierno, por la propaganda que ve y todo eso. Y me parece muy importante, he escuchado a muchos conservadores desde el 2020 hablando de este libro precisamente porque ven que tiene ciertas similitudes con lo que está pasando hoy en día. Así que bueno, este también está en mi lista. Si bien no es un libro exactamente que te dé estadísticas ni nada, es una novela, literal, es una novela ficticia o en el ámbito del género de la ciencia ficción, pero sí tiene cierta conexión con lo que está pasando actualmente. El otro libro que afortunadamente me lo han regalado este año en mi cumpleaños unos, amigos, estudiantes míos, es el de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Este libro yo ya lo quería leer desde el año pasado, pero no lo quería comprar por Kindle porque es muy caro. Y no lo encontraba en físico tampoco en ningún lado. Gracias por regalármelo a los que me lo dieron. Este libro fue escrito por dos personas, por Agustín Laje y por Nicolás Márquez. Ellos dos publicaron este libro el 2019 y este específicamente habla acerca de cómo la izquierda está como que pervirtiendo a la sociedad o inmiscuyendo ideologías por debajo para que la gente pelee por ideologías de izquierda. Básicamente como un lavado de cerebro de la juventud de hoy y cómo esto se está metiendo tanto en el entretenimiento, en las noticias, en todo lado. En las escuelas también y cómo esto está afectando. De hecho, es como que intenta explicar cómo el comunismo o cómo gobiernos que son comunistas, creo que hablan incluso de la Unión Soviética también un poco, cómo estos se han inmiscuido tanto que están logrando cambiar la mentalidad que tiene toda una nueva generación, que es nuestra generación. Así que me parece muy relevante para el día de hoy. Los siguientes 3 libros, que igual caen más o menos dentro de la misma categoría. Estos 3 libros, hay uno que fue escrito por un boliviano, uno de ellos fue escrito por un inglés, el otro es de un americano. Los libros que son del inglés y del americano que les voy a mencionar son libros que están en inglés. Lamentablemente, por el momento que yo sepa, ninguno de los 2 libros los han traducido al español, aunque podría ser que uno de ellos sí. Pero si tú eres alguien que tiene cierto conocimiento de inglés, te beneficiarías mucho de poder leer alguno de estos libros y lo más probable es que los puedas encontrar o los puedas adquirir por medio de Amazon. Si tienes una Kindle o si tienes un ebook o algo por el estilo, puedes acceder a estos. El primer libro que voy a recomendar, este es de un espía boliviano que ya falleció, se llamó Álvaro Alarcón Ascui, que utilizaba como alias o como seudónimo en sus libros el nombre Iván Petrovich. Este libro del que yo estoy hablando es Alerta Bolivia, de hecho se los voy a mostrar aquí. Alerta Bolivia. Alerta Bolivia fue escrito por Iván Petrovich, bueno, aquí está el nombre, pero ese era simplemente el seudónimo de este espía boliviano, también fue pastor metodista. Fue entrenado a muy temprana edad en Alemania y bueno, él vivió en el tiempo en el que se vivía la Guerra Fría. Entonces, bueno, él trabajó en varios cargos con algunos partidos políticos durante su vida, también trabajó en Argentina, después en Bolivia, después tuvo un tiempo de trabajar, no estoy 100% segura si era Suecia o Suiza, pero uno de los dos sí. Y en 1989 él decide publicar este libro que se llama Alerta Bolivia, en el que su intención es alertar a los bolivianos de que la Unión Soviética, como también hasta cierto grado Estados Unidos, es lo que él habla en el libro, están intentando como que adoctrinar a la gente en países tercermundistas como Bolivia y otros países para hacer que nosotros no gastemos nuestros recursos naturales y simplemente sirvamos para guardar los recursos naturales y que ellos los puedan utilizar cuando ellos quieran. Principalmente se enfoca en el lado comunista, en el adoctrinamiento
comunista que sale principalmente de la Unión Soviética en ese tiempo. Actualmente se podría decir que Rusia y China son los que están incentivando este adoctrinamiento comunista para debilitar a países como Bolivia y a países en realidad alrededor del mundo, incluyendo potencias mundiales. Así que él hace... Este libro sí estaba en mi lista de lectura de este año, ya lo terminé, de hecho no es muy largo, es bastante corto. Lamentablemente es un libro que no ha tenido no tiene un gran número de libros que han sido publicados en la primera y segunda edición, pero por lo que yo he escuchado todavía se puede encontrar en algunos lugares en La Paz específicamente. Creo que hay el Pasaje Núñez, por ejemplo, donde se puede comprar libros. Alguien me comentó que encontraron, o sea, que vieron que estaban ofreciendo este libro en estos lugares donde se venden libros. Así que podría ser que lo encuentren. Yo lo recomiendo muchísimo. No estoy de acuerdo con todo lo que dice el autor, pero es muy, muy buen libro, en especial la primera mitad del libro que advierte acerca de qué tipo de técnicas estaba utilizando o utilizan los comunistas para adoctrinar en países como este. En cuanto a la educación, se meten dentro de la iglesia a predicar lo que se conoce como la teología de la liberación, etc. Y como Álvaro Alarcón Asquith fue también pastor metodista y pudo ver desde adentro cómo es que se estuvo inmiscuyendo la Unión Soviética, intentando adoctrinar incluso a personas que dicen ser cristianas o que profesan el cristianismo. Es muy, muy interesante porque es información de primera mano. Ustedes pueden encontrar más información sobre este autor, sobre este personaje boliviano, en esta nota de periódico que les estoy mostrando en pantalla, que es sobre Escorpios, un espía boliviano, si no me equivoco se llama la nota de periódico, que hicieron en conmemoración a la vida de Álvaro Alarcón Asquith, cuando él falleció. Bueno, en realidad se publicó la nota mucho después de que él falleció, porque él murió en el 2005, pero en esta nota de periódico se explica bastante más acerca de su biografía, qué tipo de trabajos estuvo haciendo durante décadas y todo eso. Después, el siguiente libro que quiero recomendar se llama The Strange Death of Europe, Immigration, Identity, Islam. La extraña muerte de Europa, Inmigración, Identidad e Islam. Este libro fue escrito por Douglas Murray, no estoy segura de si lo estoy pronunciando bien. El autor es británico, es un comentarista político, es muy capo. Yo lo conocí porque fue entrevistado por Albert Mohler. Para los que conocen a Albert Mohler saben que es un pensador americano que tiene una plataforma llamada Thinking in Public, donde normalmente invita a personas para entrevistarlas acerca de libros que han escrito. Principalmente lo hace con autores de libros que le han parecido interesantes. Y bueno, yo llegué a conocer a este Douglas Murray porque fue entrevistado por Albert Mohler, si no me equivoco. Y es muy capo, ha escrito varios libros si no me equivoco, pero este es uno de ellos que fue publicado en 2017. En resumen, lo que hace este libro es explicar cómo es que la Unión Europea o Europa en general ha sido arrastrada a tener que recibir literalmente millones de inmigrantes proviniendo de Asia y de África. También de Latinoamérica hasta cierto grado, pero más que todo de Asia y África en sus países. Esto, como muchos tal vez ya saben, ha sido y sigue siendo un problema bastante grave en Europa actualmente, porque se ha permitido que entre mucha gente, principalmente varones musulmanes, a Alemania, Italia, Austria, Inglaterra, etcétera, Francia. Y lo que han estado viendo durante estos años, desde el 2015, que ha sido el tiempo donde ha habido la mayor crisis de inmigración, desde el 2015 se ha visto que muchos de estos musulmanes no se han adaptado realmente a la vida en Europa, sino más bien que siguen con sus hábitos o con sus costumbres musulmanas, que incluso ha llevado a que haya crímenes de musulmanes en contra de la gente que vive en estos países, súper grave. Si ustedes leen el libro, ojalá que alguno quiera leerlo, es muy, muy interesante, tanto que a veces empiezo a leerlo. Ese lo tengo en Kindle porque no lo pude comprar en físico, pero es tan interesante que a veces no puedo dejar de leer y me falta el tiempo para leerlo. Es un libro bastante extenso y lo interesante es que él habla mucho de
varios casos en los que ha habido grupos musulmanes, ni siquiera necesariamente radicales, sino simplemente musulmanes que siguen su fe, que dice que si ves infieles, y peor si están hablando en contra de los musulmanes o en contra del Islam, tú tienes que matarlos. Entonces ha habido bastantes decapitaciones, ataques con bombas, ataques frustrados también que la policía ha logrado desmantelar antes de que ocurran. Y todo eso, en Austria misma, cuando yo estaba viviendo allá, hubo un ataque terrorista, si no me equivoco era de alguien de Marruecos, no estoy 100% segura, pero que yo sepa era de alguien de un background musulmán. Entonces eso mismo se ha dado en varios países, en Francia, en Inglaterra, en Austria. No estoy segura si en Alemania se han reportado varios de estos casos, pero son cosas que están pasando y que nadie quiere hablar por miedo a que se los llame racistas. Pero bueno, alguien tiene que decir algo. Entonces Douglas Murray ha escrito valientemente este libro porque yo les digo, al leer el libro me di cuenta de que muchas de las personas que se atreven a hablar en contra del Islam las matan. Literalmente han habido varios autores, presentadores de televisión, etcétera, que han sido decapitados, musulmanes se han entrado a sus casas para matarlos, muchos de ellos necesitan policía, o sea, alguien que los proteja constantemente como guardaespaldas, porque corren el peligro de que estos musulmanes los maten porque ellos han dicho algo en contra de su religión. Entonces es muy grave y realmente leyendo el libro me di cuenta de cuán valiente es Douglas Murray al haber hablado de este tema. Después está, por lo menos en esta sección, este es el último libro, este es el séptimo libro que les estoy recomendando, es Fault Lines, The Social Justice Movement and Evangelicalism, Looming Catastrophe. Este se trata del movimiento de la justicia social. Este fue escrito por Bodhi Boham, que es un teólogo, pastor, es un autor americano, y lo que quiere hacer él es explicar cuán incongruente y cuán incoherente e hipócrita es este movimiento de la justicia social que se está viendo en Estados Unidos específicamente. Este libro fue publicado en 2021 y de hecho una de las razones por las que lo publicó Bodhi Boham es porque vio todo este lío tremendo que se dio a raíz de la muerte de George Floyd, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que era un afroamericano que estaba drogado. Después en los juicios y todo eso se llegó a evidenciar esto, estaba muy drogado. Probablemente, o bueno, de hecho creo que confirmaron que fue eso lo que causó su muerte realmente. Pero bueno, el 2020, si no me equivoco, es cuando hubo un montón de protestas, etcétera, porque George Floyd murió supuestamente porque un policía lo había matado, entonces dijeron que era por racismo, etcétera. Entonces lo que busca hacer Bodhi Boham en este libro es desmantelar un poco esto de la justicia social, el movimiento de la justicia social, como también explicar cómo está afectando la teoría crítica y la teoría crítica racial a la gente en general y cómo se manejan a las masas con este tipo de cosas o con este tipo de noticias aisladas. Entonces, libro muy interesante. Por lo menos yo no conozco a casi nadie en español, o sea, Mamela Fiallo, Agustín Laje o alguien más que sea conservador, o Miklos Lucas tal vez habla de eso, pero no conozco a muchos de ellos que estén hablando acerca de qué es la teoría crítica y qué es la teoría crítica racial, si bien es algo que nosotros podemos ver incluso en nuestro propio país. Probablemente yo ya tenía planeado hacer un episodio hablando específicamente acerca de eso porque es algo que está llegando aquí y va relacionado un poco con lo que habla este autor Iván Petrovich en su libro acerca de cómo se está metiendo, cómo hay grupos comunistas que se están metiendo sí, o sea, se están metiendo aquí a países de tercer mundo a intentar convencernos de que el comunismo es lo mejor, cuando en realidad no lo es, y utilizan este tipo de teorías como la teoría crítica y la teoría crítica racial para adoctrinar a la juventud de hoy y a los niños incluso estas cosas se enseñan en los colegios. Lo que me parece importante es que en todos los otros libros que les estoy recomendando, se habla y se desmantela bastante ideologías como el feminismo, el comunismo, corrientes ideológicas que están de moda ahora y que están afectando a los jóvenes. Lo que me parece importante para poder combatir esto es que nosotros conozcamos a Dios realmente,
Porque si no lo conocemos y no conocemos la verdad que es Jesucristo, si no conocemos el Evangelio, es muy difícil que podamos combatir nada de lo que está pasando actualmente y tampoco podemos ofrecer una solución real a lo que está pasando. Así que lo más importante me parece es conocer a Dios y saber qué es lo que realmente Él quiere de nosotros, cuál es el propósito que Él nos ha dado a nosotros y ver el contraste de cuán santo es Dios, cuán pecaminosos son los hombres. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo en el mundo, incluyendo hombres biológicos compitiendo con mujeres en competencias de natación, como es en el caso de Lia Thomas. Lia Thomas, que es en realidad un varón que está compitiendo con mujeres. Entonces me parece importante que nosotros conozcamos a Dios lo más profundamente que podamos y que seamos diligentes en esto para poder aplicar lo que aprendemos de Él y lo que aprendemos en la Biblia en nuestras vidas y que de ese modo realmente podamos ser sal y luz para la sociedad. Obviamente el primer libro que ustedes van a leer para esto es la Biblia como tal. Así que bueno, espero que todos estén haciendo devocionales o tengan la costumbre de leer la Biblia todos los días, aunque sea unos cuantos capítulos, para poder reflexionar y poder buscar la forma de aplicar las cosas que ustedes aprenden en sus vidas diarias. Pero aparte de leer la Biblia, hay varios libros que les voy a recomendar ahora que me parece que son muy relevantes para nuestra época. En realidad siempre son relevantes. Uno de ellos es este que estoy agarrando aquí. Este es un libro que fue escrito por R.C. Sproul. Muchos de ustedes lo conocen, él era presbiteriano, murió hace, no estoy segura, probablemente hace 4 o 5 años o algo por el estilo. Y uno de los libros más recomendados que yo he escuchado de teólogos en general ha sido La Santidad de Dios. Y lo tenía yo ya hace como 2 años. Pero recién, no, de hecho hasta hace más, creo que desde el 2018. Y bueno, aquí ya tengo mi marquita porque lo estoy leyendo actualmente. Es realmente muy bueno. Este fue escrito por R.C. Sproul. Él fue autor americano, un pastor, teólogo, fue fundador, si no me equivoco, fue el fundador principal de Ligonier Ministries, que es súper conocido, y también daba clases en si no me equivoco, era un canal de radio o algo así, que era Renewing Your Mind, renovando tu mente. Incluso han traducido bastantes de sus materiales en español o al español. Este libro, por lo que tengo entendido, fue publicado en 1998, es decir, hace bastante tiempo. Y bueno, en resumen, lo que hace el libro es hablar sobre la santidad de Dios y cómo vemos su santidad reflejada en toda la Biblia. Lo que es interesante, por el momento es lo que yo he estado leyendo, es que R.C. Sproul no se escapa de las cosas difíciles de entender que están en la Biblia. Por ejemplo, las guerras que hay, cuando Dios manda matar a algunas personas, cuando hay personas que se mueren por disciplina de Dios y cosas así. Él no se escapa de esos temas que parecen bastante complejos, difíciles de entender, porque claro, mucho escuchamos de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero pocas veces escuchamos cuán santo es Dios, cuán justo es Dios y cuánto castigo merecemos nosotros por nuestros pecados. Así que él no se escapa de hablar de todas esas cosas complicadas que hay en el Antiguo Testamento, perdón. Así que, y bueno, se los recomiendo mucho porque es un súper buen contraste entre cuán santo es Dios, cuán pecadores nosotros somos y cuán misericordioso es Él al darnos salvación en Cristo si nosotros confiamos en su sacrificio, si nosotros creemos en Cristo. Así que bueno, este es uno de los libros. Después otro que yo ya lo leí, y también lo recomendé porque estaba lo comenté un poco en otro video que hice, es Not Part of the Plan, Trusting God with the Twists and Turns of Your Story. Lamentablemente este libro no está en español todavía, ya me he fijado. Hay otros libros de Kristen Clark y Bethany Beal que sí están publicados en español, pero este lamentablemente no. Pero de todos modos, para los que sepan inglés, pueden adquirir este libro por Kindle o por algún otro medio, porque en físico, a menos que esté en Estados Unidos, no sé si lo vayan a poder conseguir, pero se los recomiendo muchísimo. En español el título llegaría a ser algo así como no era parte del plan, confiando en Dios en las vueltas y giros de tu historia. Este fue escrito por las hermanas Kristen Clark, Bethany Beal. Ellas son fundadoras de Girl Defined, que es un ministerio para mujeres específicamente. Este libro fue publicado el 2021, es decir, el año pasado.
y trata en general sobre cuán soberano es Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra historia, y que al final, por más que las cosas salgan mal o por más que las cosas no vayan como nosotros planeamos, Dios está en absoluto control de cómo nuestra historia se está desarrollando en esta vida. Así que es muy bueno, ya lo había comentado un poco en otro episodio, así que tal vez les voy a dejar el link para que puedan ver un poco más de comentario acerca de por qué han escrito este libro, más o menos de qué hablan en sus capítulos y todo eso. Pero mientras tanto pasémonos al siguiente libro. Este es el 10º libro, se llama El Patrimonio Espiritual, fue escrito por Bodhi Boham, el mismo autor que ya había mencionado. De nuevo, él es autor, teólogo, pastor americano. Más importantemente, él es padre de 9 hijos y esposo de una sola mujer, como dice la Biblia que los hombres deberían ser, esposos de una sola mujer. Este libro fue publicado el 2007. Por lo que yo tengo entendido, este libro va dirigido específicamente a padres en general, y la idea es darles como una visión bíblica de qué es ser padre, cuál es el rol que tiene un padre, y cuán importante es que los padres discipulen a sus hijos en la palabra del Señor. Así que es muy, muy buen libro, yo tengo entendido. No lo he leído, tampoco he leído ningún resumen ni nada acerca del libro, pero sé que es muy bueno. En mi iglesia actualmente, si no me equivoco, lo están leyendo, o creo que el pastor de mi iglesia lo está enseñando en una reunión que se tiene específicamente para la edificación de familias. Así que quien quiera que seas, ya seas soltero, casado, con hijos, sin hijos, padre, madre o lo que sea, te recomiendo leer este libro porque seguramente que te va a ayudar, y es algo que va totalmente en contra de lo que dice la sociedad hoy en día, que para comenzar es no tengas hijos porque es un asco, no te cases porque también es una macana, es una molestia, es como una esclavitud, es como vivir en esclavitud, en especial a las mujeres se nos dice eso. Así que les recomiendo mucho leer este libro. Hay algunos otros libros muy buenos de Bodhi Boham, pero bueno, los dejo con este que también está en mi lista. Es una súper buena exhortación a los papás a tomarse en serio su rol de padres de forma bíblica. Otra persona que es súper capa exhortando, y de hecho es la persona que más graves exhortaciones he visto, o sea, que ha hecho en algún libro. Y este autor es J.C. Ryle. Este es el último libro en mi lista de recomendaciones por este año. Libro número 11 se llama La Santidad. Se los voy a mostrar, lo tengo aquí. O bueno, no es La Santidad, en realidad es Santidad. Este libro fue escrito por J.C. Ryle en 1877. A J.C. Ryle se lo conoce como un pastor teólogo anglicano. Muy, muy, muy capo. Tiene varios libros que he leído de él. Este es el primer libro, de hecho, que yo leí cuando fui cristiana, o sea, cuando me convertí al cristianismo. Este es el primer libro que leí. Lo primero que noté que me parece muy, muy necesario para las personas cristianas y no cristianas en el día de hoy es que él hace la diferenciación entre qué es la justificación y qué es la santificación. La justificación es algo que lo hace Dios. Él te justifica por medio del sacrificio de Cristo. La santificación, pero, es lo que proviene o lo que le sigue a la justificación, que significa que tú constantemente estás siendo santificado, constantemente estás siendo exhortado por Dios, por su palabra, por hermanos en la iglesia, para que tú puedas vivir una vida cristiana que realmente glorifique a Dios. Y es algo progresivo, no es como que tú eres cristiano y sigues pecando. Más bien todo lo contrario, si tú eres cristiano, Dios te ha justificado, por ende, como resultado, como un fruto de esa fe que tú tienes en Cristo, vas a crecer en santidad, vas a crecer y vas a ser más como Cristo cada día. Entonces no es como que te puedes quedar estancado y seguir pecando, o quedarte estancado y más bien pecar más de lo que pecabas antes, sino todo lo contrario. Entonces esto me parece muy importante. Y por otro lado, es un libro bastante extenso. O sea, y si ven un poco, las letras son súper chiquititas, así que es súper grande. Entonces J.C. Ryle cubre bastante acerca de la santidad en este libro, principalmente aplicado al hombre, cómo el hombre es santo y por qué es que nosotros llegamos a ser santificados, porque primero somos justificados. Pero durante el libro también habla y da exhortaciones a los padres y les dice básicamente: ustedes no se ocupan de enseñar a sus hijos, se contentan con enseñarles la Biblia un ratito en la mañana y un ratito en la noche.
Y yo cuando leí eso decía, wow, ahora los papás no hacen ni eso. Y no estoy hablando de todos los padres, yo conozco padres que sí son diligentes con enseñar a sus esposas, a sus hijos, madres que les enseñan a sus hijos también, los instruyen en la palabra del Señor, pero también hay muchos otros padres que nunca hacen eso, por más que se dicen ser cristianos. Y él al momento de decir, o sea, hay algunos padres que se contentan con orar un ratito en la mañana, orar un ratito en la noche y leerles un ratito la Biblia a sus hijos. Y qué mal, porque deberían ser más diligentes. Yo digo, wow, o sea, si él viera a los padres de hoy en día, cuánto peor sería o cuán más grave sería su exhortación, o cuánta decepción tendría él de cómo son los padres cristianos hoy en día. Así que me pareció una muy buena exhortación. El contexto en el que él vivía y el tiempo en el que él vivió, tal vez incluso los padres eran muchísimo más diligentes, y por eso a él le parece tan escandaloso que los papás solamente oren un ratito y lean un ratito la Biblia con sus hijos, cuando en realidad debería su vida tratarse de estar instruyendo a sus hijos constantemente en la palabra, y que se tomen el tiempo de hacerlo más del tiempo que se toman o que se tomaban en ese tiempo.